A la pantalla de arriba a mano derecha ya hay un botoncito rojo, eso indica que estamos grabando la sesión para que otros puedan verlo. Eh, entonces, buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta capacitación virtual. Veo pues que hay gente conectada de varias partes del país, de Cúcuta, nos acompañan de Neiva, de Ibagué, de Bucaramanga, incluso de Corozal Sucre y de Bucaramanga. Y bueno, pues sí, acá de Medellín también algunos. Eh, Cada vez pues se va haciendo más importante el uso de esta tecnología, del uso de los webinars. En algún momento será casi que obligatorio o al ser obligatorio más bien, pues esta será una herramienta que va a facilitar mucho el cumplimiento de este control. Mi nombre es Pablo Giraldo, yo soy ingeniero biomédico de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Soy técnico en protección radiológica de la Autoridad Regulatoria Nuclear y tengo una maestría en protección radiológica también de la Universidad Politécnica. Pero pues más importante que eso es que me encanta la protección radiológica, entonces disfruto mucho aprendiendo cosas nuevas cada día. Actualmente pues me desempeño como gerente de la empresa Ciber. Nosotros estamos ubicados en Medellín, tenemos licencia para la prestación del servicio de dosimetría a través del Ministerio de Minas, lo hacemos con lectora propia. Tenemos una física pues a cargo de las lecturas y bueno, pues un grupo ahí importante. Y asimismo con licencia del Ministerio de Salud para la prestación de servicios en protección radiológica y control de calidad específicamente. Ahí también tenemos un grupo muy interesante que trabaja pues el tema de las asesorías y de los controles de calidad. El día de hoy vamos a hacer como un repasito sobre protección radiológica específicamente en intervencionismo. Básicamente en donde se usa un fluoroscopio, pues ya sea un arco en C o pues en casos de mayor riesgo los angiógrafos, las salas de hemodinamia. Esto pues más o menos nos tomará una hora. A mano izquierda les dejo disponibles dos archivos para la descarga. En cualquier momento simplemente le dan clic, ahí está protección radiológica, intervencionismo, complemento, y están las diapositivas que estamos viendo. Simplemente le dan clic a alguna de ellas y descargan el archivo, está en PDF. Ese complemento es un compendio que realicé, pues no, pues básicamente descargué del organismo, ingresando pues a la página y sacando las preguntas. Son como respondiendo preguntas de una manera muy sencilla, preguntas que todos tendremos, ¿no? Y que a veces no sabemos. Bueno, pues acá están todas. Es un poco largo, es muy fácil de leer. Ya si alguien trabaja específicamente en una práctica, pues simplemente se remite al capítulo y ahí las lee. Pero en serio que es un buen complemento y los invito pues a que lo consulten. Y en la parte inferior está el chat, hay un chat, ahí pueden escribir si tienen alguna duda. Yo por lo pronto voy a poner la cámara en pausa para que no nos robe señal del internet y poder que funcione mejor esto, ¿vale? Entonces empezamos. Esto es importante, es que sepamos de entrada cuál es el objetivo de la protección radiológica. Es muy claro, la protección radiológica tiene algo particular y algo que a mí me gusta mucho, y es que sus definiciones, sus principios son sencillos y a partir de ellos todo se responde, todas las dudas que tengan a partir de con respecto al tema de radiaciones lo responden con los principios, con las formas de protegerse, con cosas muy sencillas. Pues el objetivo es proteger al hombre y el medio ambiente. El medio ambiente se incluyó recientemente, anteriormente estaba solamente el hombre. De hecho, antes estaba solamente el hombre trabajador o miembro del público. A pesar de que se hablaba del paciente, pues el paciente en realidad a partir del 2012 es que se le empieza a dar mucha más importancia. Y como verán las nuevas normas, estarán mucho más enfocadas a los pacientes que a cualquier otro tipo de exposición. Entonces, el objetivo es proteger al hombre del medio ambiente sin limitar las prácticas beneficiosas de la radiación.
esa partecita de sin limitar las prácticas beneficiosas, pues de entrada nos está diciendo que el trabajar con radiaciones, o más bien los trabajos que ejercemos ahora, que están supeditados a un licenciamiento, significa que están justificados, es decir, que el beneficio que le traen a la sociedad pues supera el daño que le pueden causar. Y la protección radiológica pues lo que hace básicamente es hacer ese daño lo menor posible para poder que estas prácticas sigan siendo beneficiosas. Esa palabra limitar pues es, normalmente yo la explico con un ejemplo muy sencillo. Hace poco pues hicieron un estudio en intervencionismo precisamente en especialistas y en personal de enfermería y descubren pues que hay aparición de cataratas con una incidencia bastante grande o bastante importante. Entonces recuerden que yo puedo proteger a esas personas porque yo encuentro que hay un efecto. Ahora tengo que bajar los límites porque no se puede recibir la dosis que se estaba recibiendo. Recuerden que yo puedo con tiempo, distancia y blindaje cumplir con ese nuevo límite. Si yo aplico alguna de estas tres, yo puedo bajar ese límite. Entonces, en este caso de intervencionismo y la aparición de cataratas, pues el tiempo sería básicamente reducir la operación de las clínicas a la mitad, o que las personas trabajen ya no 8 horas sino 4 horas. Esto estaría, como vemos aquí, estaría limitando la práctica beneficiosa de la radiación, limitando la práctica beneficiosa. Entonces, por lo tanto, no es una buena medida de protección. La distancia, pues en este momento, con la tecnología que tenemos, no es posible que los especialistas o las auxiliares se alejen del paciente. Deben estar cerca al paciente y cerca del lugar donde se está haciendo el disparo, o donde el paciente más bien está dispersando la radiación. Luego habrán robots que permitan hacer eso. De hecho, ya hay robots que se emplean en cirugía, como el Da Vinci, por ejemplo, que se emplea para asistir cirugía. Igual el médico lo opera, lo puede operar desde otro punto de la sala, y bueno, y esto en algún momento podría convertirse en una medida. Pero nos queda el blindaje. Entonces, pues es una medida que se implementa, que son las gafas plomadas, y que en realidad no limitan la práctica beneficiosa. O sea, se le sigue entregando el mismo beneficio a la sociedad, que es el de un buen diagnóstico y un buen acompañamiento en un tratamiento, ¿no? Dependiendo pues de lo que se quiera hacer con la radiación. Esto miremos, es básicamente cómo pues con los años se han ido disminuyendo estos límites, a pesar de que en el 34 o hace muchos años pues no se conocían como límites. Hoy en día para nosotros es muy común pues hablar de 20 milisievert al año, ¿vale? Ese sería pues como el límite para los trabajadores, ¿no? A pesar de que son 100 milisievert en 5 años, bueno, con todos esos enredos, pues nosotros hablamos de 20 milisievert al año. Anteriormente pues vean que eran dosis tolerables y estaban dados en unas unidades que ya no se utilizan, que en ese momento es el RAD, que se cambió por el Gray, y RATIA, ¿no? Si uno hiciera una multiplicacióncita sencilla, hablando pues que estábamos expuestos a rayos X, bueno, pues eso equivaldría más o menos a 720 milisievert al año, que es mucho más de lo que tenemos ahorita, ¿no? Esto se explica a partir de los efectos biológicos, y más que eso, del conocimiento que se tenía en esa época de los efectos biológicos. Entonces, a medida que los vamos conociendo, eso siempre se ha dado en la historia corta de la radiación, aparece un efecto, hay que bajar un límite, que es uno de los principios de la radioprotección, y por lo tanto la radioprotección tiene que implementar una medida, ya sea por distancia, blindaje o tiempo, que logre cumplir con ese límite. Si no se puede cumplir, es una práctica que no está justificada. Entonces, si ven, pues los principios, las recomendaciones, etcétera, están ligadas una con la otra, y es como si fuera una cadena. Entonces, van apareciendo efectos y van bajando los límites, van cambiando las recomendaciones de radioprotección. Por aquí atrás se recomendaba, como solamente se veían efectos cutáneos del síndrome cutáneo de radiación, se recomendaba incluso aplicar vaselina en la zona expuesta. Eso hoy en día no lo tenemos. Entonces, a medida que vamos evolucionando, pues vamos mejorando mucho más las recomendaciones.
y obviamente a medida que mejora la tecnología, pues esto nos permite hacerlo. En fluoroscopía se ve claramente ese caso y es con la exposición requerida para mostrar una imagen. Cuando se utilizaban las pantallas fluorescentes, que eso fue hasta hace relativamente poco, de hecho hasta hace algunos años de una clínica sacamos un equipo de estos, pues son pantallas que requieren de mucha exposición, por lo tanto las dosis eran infernalmente altas. Entonces la tecnología nos ha permitido con los intensificadores y aún más con los flat panels, con los detectores digitales, pues disminuir mucho más esos tiempos. Y eso, pues en palabras más o palabras menos, es disminuir dosis. O sea, mostrar imágenes de calidad diagnóstica muy buenas, aceptablemente buenas, pero con baja exposición. Eso es básicamente el objetivo de la radioprotección. Entonces, pues este que ven aquí es el ejemplo de una pantalla fluorescente y es como se usaba la fluoroscopía antes, ¿no? Acá pues se puede apreciar el equipo de rayos X estaba acá atrás, se emitían los rayos hacia acá, hacia la pantalla, vean que es básicamente directamente al médico, ¿cierto? Y en esa pantalla aparecía las estructuras anatómicas en tiempo real, ¿no? Usualmente se usaban medios de contraste, ¿no? La paciente tomaba y bueno, el médico estimando cuando estaba ahí, pues hacía fluoroscopía y veía. Pero primero estaba muy cerca a la fuente, en un haz directo. Los tiempos de exposición eran extremadamente altos, ¿no? Y blindaje, pues como vemos ahí, no tiene blindaje, o sea, las tres condiciones de radioprotección aquí violentadas en su mayor expresión. Entonces, ya se usan, de esto pasamos, en intervencionismo pasamos a algo como esto, y aquí tenemos un blindaje, acá tenemos otro blindaje, y la distancia, a pesar de que sigue siendo corta, evitamos que los rayos que provienen de acá y van hacia arriba vayan directamente al médico, que está por aquí a un ladito, ¿vale? Entonces, eso es la evolución. Y los tiempos, eso sí, como les expliqué hace un instante, eso sí los hemos o se han reducido considerablemente, ¿vale? Entonces, entremos un poco en detalle. El intervencionismo pues son básicamente procedimientos guiados por fluoroscopía, normalmente elaborados bajo anestesia local o sedación, ¿no? Esto pues ya no tiene tanta importancia, es simplemente que son procedimientos guiados por fluoroscopía. La fluoroscopía sí que tiene un beneficio tremendo, ¿no? Imágenes como estas, si acá pueden observar una estenosis, ahí se ve claramente, eso antes no se podía ver. O sea, habría que, no, es que no se podía ver, porque eso está dentro de los vasos. O sea, habría que abrir el vaso y eso era imposible, o es imposible. Entonces, realmente la fluoroscopía nos ha permitido evitar muchas muertes. Antes uno oía hablar mucho de derrames, de muertes por problemas cardíacos en pacientes, y eso pues cada vez se escucha menos, porque además de diagnosticarlo, que es lo primero que se hace, en este caso pues de la hemodinamia, luego pues se utiliza nuevamente la fluoroscopía para hacer un tratamiento, ya sea para implantar un stent y destapar esta estenosis, o para llenar aneurismas, que se utilizan coils, que son como unos resortijos con los cuales se llevan hasta ese lugar, guiados nuevamente por fluoroscopía, y se llena la aneurisma para evitar pues que explote. Bueno. Y en otras prácticas, incluso ya los anestesiólogos usan la fluoroscopía para el tratamiento de dolor, para hacer bloqueos de nervios. Hombre, maravilloso, pues. Cuando hay dolor en una enfermedad, eso es lo más incómodo que hay. Y si esos dolores se pueden curar o tratar con la ayuda de la radiación, pues el beneficio nuevamente es inmenso y es muy importante. Y en otras prácticas, pues tenemos ortopedia, tenemos gastroenterología, urología, etcétera. Bueno, pues eso más que nada encuesten a un paciente que haya sido sometido a estos procedimientos y les dará su punto de vista. Aquí saqué yo unas consideraciones, ¿no? Es básicamente más como a modo de lectura.
La fluoroscopía es la obtención de imagen de rayos X en tiempo real, ¿vale? Muestra el movimiento gracias a una serie continua de imágenes obtenidas a una frecuencia de 25 a 30 cuadros completos por segundo. Hagan de cuenta un televisor, o sea, esto es que no todo el tiempo, aunque parezca, no todo el tiempo está emitiendo rayos X, lo está haciendo de manera pulsada a una frecuencia máxima de 25 a 30 cuadros por segundo. De hecho, se pueden utilizar modos de fluoroscopía pulsada con mucha menos frecuencia, ¿no? Que indudablemente pues va a dar menos dosis. Sí va a dar más ruido, pero va a dar menos dosis, ¿vale? Entonces, las imágenes que se requieren para ciertas prácticas son diferentes, entonces nosotros no podemos tener un único, como en el caso de los odontológicos, que se tiene un equipo periapical con unos parámetros fijos y yo simplemente varío el tiempo. No, aquí se varían muchos más parámetros que indudablemente impactarán siempre en la dosis y que es fundamental que las personas que operan estos equipos entiendan muy bien cada una de estas funciones. Eso es lo que, o de las cosas que más contribuye a la dosis en intervencionismo. El que más contribuye sin duda es el tiempo, ¿no? Sin duda es el tiempo. Porque si bien es cierto que se requiere una exposición mínima para formar la imagen, pues son procedimientos cuyos tiempos de exposición necesariamente son más altos que pues comparándolos con una radiografía, ¿no? Con una radiografía de mano, de tórax, periapical, de lo que sea. Esto necesita mucho más tiempo. Entonces la dosis está dada por el tiempo en gran medida, pero también de una manera no justificada porque no sabemos manejar los equipos, no sabemos operarlos. Entonces cada imagen que necesitemos va a requerir de una configuración específica. En algunos casos necesitaremos imágenes que van a mucha velocidad o cosas que van a mucha velocidad, entonces necesariamente necesitaremos modos continuos de más dosis, necesitaremos modos de cine en ciertas ocasiones, o necesitaremos tasas de dosis muy bajas o modos de dosis muy bajos con frecuencias muy bajas para, por ejemplo, ortopedia, donde yo no necesito ver una claridad de imagen muy buena porque yo simplemente estoy viendo pues, una estructura metálica que se ve pues, casi que a simple vista, obviamente por dentro. Entonces, eso es fundamental para mí. Lo que pues, en la experiencia que tengo es conciencia en el manejo de los equipos y en lo posible pues que estos equipos, sobre todo en hemodinamia, pues sean operados por tecnólogos en imágenes. ¿Por qué? Entre otras cosas porque para ellos la principal preocupación dentro de la sala es la dosis y darle una buena imagen al médico. El médico está preocupado por el paciente y la salud del paciente y su tratamiento. Entonces, cuando un médico opera el equipo, para él lo de menos es la dosis en ese momento, porque está más preocupado en el tratamiento. Entonces, eso conlleva a que haya más dosis en el paciente y más dosis al personal, pues a la misma persona que está operando el equipo y al personal que está en los alrededores. Aquí vemos algunos procedimientos que se utilizan con el angiógrafo y vemos una comparación o una equivalencia con radiografías de tórax. Esto no es para que tomen nota y en las instituciones digan, vea, cuando hagan un stent, anótele al paciente 4.7 milisievert. No, no es para eso, es simplemente para que se den una idea de las diferentes dosis que se dan en los diferentes procedimientos y en los diferentes equipos, porque ahorita veremos unas de gastro y unas de ortopedia. Entonces, como vemos en radiología intervencionista, pues las dosis son mucho más altas que en una radiografía convencional, ¿vale? Esto, pues como les digo, es por los tiempos tan prolongados de exposición, bueno, y en este caso, pues por el tipo de equipos que se utilizan. Lo más importante ahí es medir el Kerman-Aire, y a partir del Kerman-Aire, pues ya determinar las diferentes magnitudes, como dosis de entrada en la piel, producto dosis área, bueno, las diferentes magnitudes que hay para esta práctica, porque es a partir de esas magnitudes
que yo puedo establecer si va a haber lugar o no de, de, de efectos biológicos, ¿no? Sobre todo relacionados pues, con, como les dije ahorita, con el síndrome cutáneo de la piel. Porque esta dosis efectiva pues básicamente es incremento en la probabilidad de cáncer, ¿no? del paciente, pues, con los porcentajes que estén dados, pero repito, a partir de estudios epidemiológicos, que son estudios que funcionan muy bien para dosis altas, ¿no? Dosis altas, pues estoy hablando de 1000 milisievert o más, pues. Pero estas dosis pues, que siguen siendo bajas, pues es muy difícil uno establecer esa probabilidad. Entonces yo, por esa razón, no recomiendo mucho el uso de dosis efectiva en las instituciones, porque básicamente pues es darle a un paciente un dato que no estamos seguros si está bien. Yo no le puedo decir, hombre, a vos te dimos 77 milisievert, tu probabilidad de cáncer aumentó en tanto por ciento. No me atrevería a decirlo, porque como les dije, para dosis altas esos porcentajes están muy bien estudiados ya, pero para dosis bajas no lo están. Entonces, de manera conservativa, pues simplemente se habla de dosis bajas, probabilidades bajas. ¿Qué pasa en ortopedia? En ortopedia el principal problema es la falta de formación en protección radiológica de los cirujanos, aunque aquí en Medellín vemos y en otras ciudades que estas personas se están involucrando más con el tema educativo. Hombre, yo estaría casi seguro o atreverme a decir que es por obligación, pero bueno, no importa, así sea por obligación. Igual cuando ellos van a los cursos, ven este tipo de imágenes, ven lo del tema de efectos y estas cosas, pues se interesan por eso, se interesan por cuidarse, se interesan por cuidar al paciente y se interesan por cuidar a sus compañeros, a los compañeros que los están asistiendo. Entonces en ortopedia se utilizan equipos mucho más pequeños, que son los arcos en C, de menos potencia, ¿no? Y por lo tanto, pues las dosis que se esperan son dosis bajas, ¿no? Además que los tiempos de exposición son mucho más bajos. Entonces, si vemos en esta diapositiva, pues una de las que más involucra dosis, pues vean que es 7.1. En intervencionismo estábamos viendo algunas de 70 y pico. Entonces ahí está la diferencia, entre estas dos. ¿Qué pasa en gastro? En gastro de pronto un poco más, porque en ortopedia pues básicamente tomamos imágenes muy puntuales. En gastro sí tenemos que guiar cosas. Y como tenemos que guiar cosas por dentro del cuerpo, pues esa guía necesariamente es más tiempo de exposición. Entonces las personas que trabajan gastroenterología pues reciben un poquito más de dosis que los que trabajan en ortopedia. Las radiolesiones son muy poco frecuentes. ¿Cuál es el problema en Colombia? Y yo creo que en muchas partes del mundo, es que no se reportan. Y no se reportan muchas veces por desconocimiento, porque estas lesiones tienen unos tiempos de latencia, que dependiendo de la dosis son mayores o menores, ¿no? A mayor dosis pues son más cortos. Entonces la aparición de estos efectos no es inmediatamente, y a pesar de que eso es como una quemadura, o en el caso de alopecia pues es pérdida del pelo en esa zona, o quemaduras como estas, no aparecen sino a las 2, 3, 4 semanas, dependiendo de la dosis. Ya si son dosis muy altas, que incluso den lugar a necrosis, pues aparecerán un poco más rápido. Pero no es como yo quemarme con candela, que inmediatamente siento el dolor, inmediatamente aparece el efecto. En esto no. Entonces a estos pacientes yo diría que en muy pocos casos, muy pocos, se les hace un seguimiento, sobre todo cuando se sabe, porque es que estas radiolesiones tienen umbrales de dosis, y estas dosis en muchas instituciones sí las están midiendo. El problema es que no conocen los umbrales. Entonces el paciente se va, este estuvo acá mucho tiempo, recibió tanta dosis, pero no saben que esa dosis puede dar o dará lugar a un efecto determinístico como este. Aquí en Medellín tuvimos un caso de varios pacientes, más de 20 pacientes con alopecia en una institución, que luego pues de varios pacientes pues se dieron cuenta que esto estaba ocurriendo, aparentemente por una paciente dermatóloga que sabía sobre las lesiones
causadas por la radiación, ¿no? Entonces pues casi que fue gracias a ella que se logró parar esto, ¿no? Y esto fue básicamente por un cambio de tubo de un angiógrafo, un cambio de tubo al cual no se le aplicó pues control de calidad adecuadamente. En cualquier momento, si tienen preguntas, con mucho gusto las escriben en el chat y bueno, y las vamos respondiendo. Esta diapositiva muestra el estudio que hizo el organismo internacional, seguramente apoyado por el ANSCEA, que es el comité científico del organismo. Se los voy a escribir acá, porque siempre que quieran ver o estudiar sobre efectos biológicos es la mejor fuente. Pues efectos biológicos obviamente de la radiación ionizante será siempre la mejor fuente de consulta. Estas pues como ven ahí muestran opacidades del personal que trabaja en intervencionismo y no son bajos los casos. Entonces eso pues llamó mucho la atención, tanto es así que los límites se bajaron, anteriormente era 150 milisievert de dosis equivalente para cristalino y se bajó a 20, se bajó mucho. ¿Por qué? Porque el umbral de dosis que estaba establecido en 5 grays para dosis prolongada no era de 5 grays sino de 0.5, es mucha diferencia, ¿no? Y esto pues hizo necesario o obligatorio que se bajaran los límites y que se emitieran ciertas recomendaciones. En Antioquia, por ejemplo, ya es obligatorio que por cada equipo pues al menos deben haber 2 gafas. Más que decir al menos 2 gafas es que pues las personas que están trabajando ahí tengan sus gafas plomadas, ¿no? Sobre todo las que estén a menos de 2 metros del paciente en los momentos de exposición. Esto es para los que trabajan con el arco en C, pues es básicamente para que reconozcan el equipo y sus partes, ¿no? Lo que vemos abajo es el tubo de rayos X, aquí estaría más o menos aquí, normalmente hay un puntico que está por ahí, por esos laditos, acá se alcanza a ver, quiere decir que de ahí provienen los rayos X, salen por esta ventanita y por más abierto que estén, el más abierto que esté va a llegar a esta zona. Ya los demás pues estarán por dentro. Eso es un equipo funcionando adecuadamente, o sea, no puede darse un rayo que haga eso, un rayo, un haz directo, esto no puede ocurrir, tienen que estar entrando todo el intensificador. Entonces veamos lo siguiente, cuando se producen los rayos X, como vemos aquí en la parte superior, van en esta dirección, golpean al paciente, vemos aquí que la mayor cantidad de ellos la va a absorber el paciente. Esta entrega de energía en esa masa es lo que conocemos como dosis, ¿no? Dosis es energía sobre masa, energía sobre masa, joule sobre kilogramo, o gramo o lo que sea. Listo. La mayor cantidad de ellos lo va a absorber como dosis. Un porcentaje pequeño va a continuar su trayecto con información. Información es básicamente que pasó por estructuras que no se opusieron tanto a él, entonces son estructuras menos densas, cada uno va a llegar con una energía de acuerdo a la atenuación que presentó el lugar, pues el lugar de recorrido, y a partir de eso pues van a ir formando las imágenes, ¿no? Obviamente los que golpeen estructuras muy densas y no sean capaces de continuar, pues eso también es información, ¿no? Es información por ausencia. Pero esto es para los radiólogos, pero para nosotros, que somos los radioproteccionistas, lo más importante es el efecto que se da aquí, y es que la mayor cantidad de los rayos X dispersos, que son estos que estoy señalando, tienen dirección hacia la fuente, Esto se da en los casos pues, de radiología, ¿no? Que la mayor dispersión, repito, se da hacia la fuente. Vean que hay una cantidad de rayos X que se dispersan hacia el sentido opuesto de la fuente y que se da en una menor proporción. Esto va a tener una consideración importante que vamos a ver más adelante. Hay unos factores que afectan la dosis del personal.
del personal que está trabajando en la sala, la estatura del staff. Esto se da ¿por qué? Porque las dispersiones alrededor del paciente no son homogéneas, entonces obviamente personas más altas o más bajas pues van a recibir dosis de diferentes formas. Posición relativa respecto al paciente es por lo mismo, ¿no? Se puede ver desde el punto de vista de la distancia o también del lugar en donde yo esté, a qué lado esté el paciente, ¿cierto? Eso va a cambiar la dosis que reciben las personas. Lo que sí sabemos de entrada es que entre más lejos estén, menos dosis van a recibir. Volumen irradiado del paciente. Esto se puede controlar colimándolas, porque entre mayor volumen yo irradie al paciente, pues este va a dispersar mayor radiación, ¿vale? Entonces las dosis que dispersa hacia el personal pues van a ser mayores. Posición del tubo, esto tiene que ver con lo que vimos en la diapositiva anterior. Si el tubo, dependiendo del lado que esté, pues ya vemos que si yo me paro al lado del tubo o en la posición donde esté el tubo, pues voy a recibir una dosis mayor, debido a que a la radiación retrodispersa, que es mayor, ¿vale? Que la que se dispersa hacia el lado opuesto. Obviamente las técnicas que utilice van a afectar la dosis del personal. Todo esto se da porque le estoy dando más dosis al paciente y al darle más dosis al paciente, pues el paciente va a dispersar mayor radiación, ¿no? Y esta, pues otra muy importante, ya no hablando de distancia, sino de blindaje, ¿no? Estas llevaría el tiempo. Hablando de blindaje, pues que yo use adecuadamente los elementos, porque si bien es cierto que la institución me los suministra, pues lo más importante es que yo los use, ¿no? No que estén ahí para el momento de las visitas de habilitación y ya, sino que yo en realidad los use y los use adecuadamente, ¿vale? Veamos, pues esto es acá un caso evidente de una posición 1, una persona con un tamaño 1, y acá es una posición 2, otra estatura, y acá es una posición 3. Pues este está más cerca, este está más lejos y este está mucho más lejos, pero pues acá vemos también unos blindajes que están protegiendo a todos, ¿no? Entonces estas son las cosas. Si yo mido la dosis aquí, aquí y aquí, voy a obtener valores muy diferentes, ¿no? Por la posición relativa, por la estatura del staff y por el uso de los blindajes, aunque acá vemos que todos están usando, pues por lo menos se observan los protectores de tiroides, ¿no? Y en esta se observa incluso el chaleco también. Posición del tubo. Un angiógrafo, una sala de hemodinamia, cuando uno entra ya encuentra el tubo debajo. Los angiógrafos, cuando los instalan, el tubo queda instalado abajo. De hecho hay unos que incluso no puedo rotar yo el equipo completamente. Y lo mismo pasa con los arcos en C, aunque los arcos en C viejitos sí permiten rotar completamente el tubo, los nuevos ya no. De hecho hay unos que cuando llega a un punto hay que hundir un pincito para poder que me permita poner el tubo arriba, Entonces, ¿por qué es esto? Hombre, porque el tubo abajo, como ven aquí, puede ayudar a disminuir la dosis en casi un 50%. ¿Cuál dosis? La dosis en el cristalino, o más bien la dosis a la altura de la cabeza, en donde hay órganos pues más sensibles, como la tiroides, el cristalino, etc. Entonces, simplemente esto que vamos a ver son medidas de optimización de la dosis. Optimización. Puede que estemos cumpliendo con el límite, pero vamos a implementar unas medidas que nos van a hacer la dosis lo más baja posible, y son medidas que son razonablemente posibles de alcanzar, ¿no? Entonces, variando la posición del tubo y ubicando el tubo por debajo de la mesa, disminuimos las dosis en órganos más sensibles considerablemente. Obviamente, pues si vemos este caso, aumenta las dosis abajo. Entonces ahí pues yo tengo mi chaleco, estoy en órganos que no son tan sensibles, y en el caso de hemodinamia, pues acá tengo una mampara plomada, y esto ya no sería así, sino que esto puede reducirse hasta un 97%, esa mampara que está ahí.
y el que está perpendicular, pues sí es igual, ¿no? Es parecido. Pues en este caso es igual. Y para eso está el protector de gónadas. Luego puede ser que otras medidas que se utilicen en quirófano sean estas barreras que acabé de dibujar, estas que tengo acá, móviles, puede ser. Yo ya he visto en algunas instituciones con unas rueditas, una mamparita, un protector de gónadas móvil, que serían buenas soluciones para optimizar las dosis. Dependencia con el tamaño del campo, lo que les dije, colimar. Entonces, pasar de un campo de 17 por 17 a uno de 11 por 11, pues vean cómo se optimizan o se disminuyen las dosis dispersas, ¿no? Esto siempre y cuando sea posible. O sea, si yo voy a trabajar un codo, por ejemplo, yo no necesito irradiar todo el brazo, yo solamente necesito ver el codo, o una vértebra, solo necesito ver la vértebra, o el corazón, no necesito ver todo el pecho, porque ese ver todo el pecho pues puede aumentar la dosis de muchas formas. Entonces, al yo disminuir el campo de exposición, pues disminuyo la dosis al paciente, disminuyo el volumen irradiado del paciente y por lo tanto las dosis dispersas van a disminuir. Repito, son medidas de optimización. No quiere decir que siempre pongamos el tubo abajo, entonces mandemos a soldar el tubo ahí, pongamos el campo 11 por 11, no. Porque si estos equipos permiten mover el tubo, permiten variar las colimaciones, permiten magnificar, permiten modificar varios parámetros, es porque, como dije al principio, en algunos casos yo necesito unas imágenes con esas características. Pero es importante conocer las características de mis imágenes para poder programar el equipo y dar las dosis de manera óptima, ¿vale? Distancia, esta es impresionante porque simplemente medio paso atrás, que es medio metro, pues vean la proporción. Recuerden que es inversamente proporcional esta dosis a la distancia al cuadrado, Entonces, siempre hablamos de tiempo, distancia y blindaje. Esta es la forma como atenúa la distancia. Entonces yo debo alejarme lo máximo que pueda, o lo máximo que sea razonablemente posible. Yo sé por sentido común cuál es el lugar más lejano al paciente en ese momento, y si me puedo parar allá mientras se hacen los disparos, pues será una muy buena medida de radioprotección, ¿no? Siempre con mi blindaje, o sea, siempre con mi chaleco. No quiere decir que porque eso lo hemos visto en algunas instituciones, que pintan unas líneas en el piso y básicamente es como si a partir de esa línea ya no hubiera radiación, y eso no es así, porque si yo tengo un paciente gordito, pues ese paciente va a dispersar más, y detrás de esa línea sí que voy a ver radiación dispersa. Entonces básicamente es entender que a mayor distancia mucha menos dosis, y siempre utilizando mis blindajes adecuadamente. Este es básicamente cuando se utilizan las proyecciones laterales. En este caso vamos a indicar aquí que el tubo de rayos X está aquí. Entonces vemos que los rayos salen en esta dirección y que la mayor cantidad de ellos, se va a retrodispersar, y que una cantidad mínima se va a dispersar hacia los lados del intensificador. Por lo tanto, la mejor posición es donde está la señora, que es al lado del intensificador, y en la cual se observa en esta imagen que se pueden recibir hasta 10 veces menos dosis que el estar parados al lado del tubo. Esto, repito, es por la radiación retrodispersa que se da de este paciente. Esta imagen tiene un error, y es que los brazos de este paciente, ¿qué están haciendo? Los brazos de este paciente que vemos aquí, lo que están haciendo es que estos equipos tienen unos controles automáticos de brillo que están ligados al brillo de la cámara. Ellos tienen una cámara que es la cámara que transmite esta imagen, ¿no? Eso es una cámara. Entonces, estas estructuras lo que hacen es básicamente es absorber radiación que no está llegando acá al intensificador y que el intensificador necesita para poder mostrar la imagen. Entonces lo que hace es indicarle al tubo
o al control del tubo, pues que aumente la técnica para poder que esta estructura absorba radiación, pero que siga llegando la que se necesita para mostrar la imagen. Entonces el equipo va a mostrar lo que el médico quiere ver y además muestra los huesitos del bracito, lo va a mostrar muy bien todo, pero está aumentando la dosis de entrada en la piel. Entre otras cosas, acá hay otra punto importante, y es que la piel queda mucho más cerca al tubo, y esa cercanía por el tema de distancia hace que las dosis ahí sean muy altas. Y si los procedimientos son muy largos, puede haber lugar a problemas ahí en la piel, incluso problemas graves. Ahorita les muestro algunas imágenes. Entonces, como elementos de radioprotección, pues se emplean las gafas plomadas con protección lateral en lo posible, ¿cierto? Porque el médico no está mirando directamente el lugar donde se está radiando el paciente, sino que está mirando las pantallas, ¿no? Entonces no está mirando de manera directa, sino que está mirando de ladito. Entonces, por eso es importante que la protección sea lateral, ¿no? Es más importante incluso que la frontal. Acá vemos lo que les mostraba al principio, los biombos, la mampara o el acrílico plomado con las mamparas y los protectores de gónadas, que ayudan mucho, ¿no? Ayudan muchísimo. Importante es que los delantales o los chalecos que se utilicen en el intervencionismo pues tengan no solamente protección frontal, sino también trasera, ¿no? Y pues, o una protección completa, porque pues no sabemos siempre la posición en la que estamos al momento de hacer los disparos, y podemos estar incluso de espaldas. En algunos casos se utilizan las auxiliares de enfermería que llevan la historia clínica dentro de las salas, y estas personas pueden estar de espaldas al procedimiento, simplemente están anotando lo que les van dictando, ¿no? Idealmente ellas no deberían estar ahí, pues se debería utilizar un sistema de intercomunicación y que ellas estén afuera de la sala cuando se pueda, ¿no? Pero de lo contrario, como les dije, utilizar elementos de radioprotección que protejan por delante y por detrás. El organismo recomienda incluso que no sea inferior a 0.25, usualmente en Colombia se usa 0.5. ¿Esto qué hace también? Pues que los chalecos sean muy pesados. A mí sí me gustaría probar chalecos, por ejemplo, de 0.35, que yo sé que atenúan muy bien y que se alivian el peso demasiado, o sea, que ya se vuelve un chaleco pues mucho más cómodo, porque imaginen ustedes pues cargar un chaleco que puede pesar hasta 10 kilos con un estrés adicional por el procedimiento durante 8 horas. Eso le duele a uno hasta cualquier cosa, pues la cabeza, el cuello, todo. Por eso es que la gente muchas veces o en muchos casos manifiesta dolor de cabeza en estos procedimientos. Y obviamente pues se le achacan a la pobre radiación, que no tiene que ver ahí nada, ¿no? Porque la radiación sí puede causar dolor de cabeza, pero el que sienta dolor de cabeza por radiación está muy cerca de morir, ¿no? Porque ya ese es un síndrome que al manifestarse significa que absorbimos mucha dosis, porque se está afectando ya un sistema que es muy resistente. Y los protectores de tiroides, hombre, que realmente cubran la tiroides. Y esto es bacano, que este cuellito que sale aquí, porque lo que hace es solaparse con el chaleco, ¿no? Porque a veces usan cuellitos sin eso y queda pues fugas o orificios en la tiroides, que por ahí puede entrar radiación, de hecho lo va a hacer, y básicamente no estamos haciendo nada. Entonces, el cuello pues en lo posible también cubra todo alrededor, ¿no? Porque a veces solo se utilizan plomo en la parte delantera, y como les expliqué, el médico no está de frente a las. Entonces eso es importante. Son elementos que hay que considerar, tener unos mejores elementos que en las otras prácticas. El uso de guantes pues es un tema bastante discutido, porque estos no son manoplas de plomo, sino que son guantes de látex que tienen wolframio, ¿cierto? O plomo, y que atenúan muy poco en realidad. Pues si ven aquí, la energía transmitida es del 90% en los dedos y del 80% en las palmas, porque yo necesito sensibilidad, necesito poder maniobrar con mis manos, pues yo no, el médico. Entonces si yo le pongo algo que atenúe mucho, pues
no va a poder hacer su procedimiento. ¿Qué yo veo con esto? Pues es muy discutible, la verdad, porque muchas veces me han preguntado si se deben o no usar los guantes. En realidad, estos guantes son desechables, pero son costosos, ¿no? Entonces las instituciones lo que hacen es que el médico se pone el guante plomado por debajo y se pone otro guante por encima. Esto pues disminuye considerablemente la sensibilidad y la forma pues, en que puede operar mejor, ¿no? Por otro lado, muchas veces estos médicos piensan que al tener estos guantes significa que ya están protegidos, entonces casi que optan por meter las manos entre el tubo y el intensificador. Y ahí es donde está el gran problema, porque ese haz directo no lo van a atenuar muy bien, no lo van a atenuar muy bien, y antes lo que va a ocurrir es que aumente la técnica del equipo, porque el equipo va, los controles automáticos van a sentir que hay algo que está atenuando radiación, y lo que va a hacer es aumentar esa técnica para poder que pase lo que tiene que pasar. Y entonces eso va a ser dosis en las manos, va a aumentar ahí también, dosis obviamente en el paciente y la dosis dispersa que va a afectar a todo el personal. Entonces, digamos que estos guantes sí funcionan muy bien en hemodinamia, básicamente, siempre y cuando el especialista los utilice para protegerse de la radiación dispersa, porque sí es cierto que sus manos están muy cerca al paciente y al lugar donde están entrando los rayos X. Entonces sí funcionan muy bien, o sí pueden funcionar muy bien para radiación dispersa, siempre y cuando el médico no pierda sensibilidad, primero que todo, y haga necesario procedimientos más largos, porque eso al final sería más dosis, ya que no estamos evitando eso, ¿vale? Y que no vaya a meter las manos pensando que porque el guante es plomado, entonces no le va a pasar nada en sus manos y que ya puede meter las manos, porque muchas veces no saben que lo que están haciendo es aumentando las técnicas. Entonces, es discutido el uso de los guantes. El uso de los dosímetros, pues el organismo recomienda utilizar, además del dosímetro, este libro se lo voy a marcar un poquito mejor, además del dosímetro que se utiliza por detrás del chaleco, utilizar uno por encima del cuello. De esta forma, con esta de encima, de debajo, tal, se estima mejor la dosis efectiva, la dosis que estimamos nosotros. Porque en los servicios de dosimetría, pues nosotros utilizamos el dosímetro que está por debajo, pero recuerden que también hay órganos o tejidos que son expuestos. Nosotros estamos midiendo los no expuestos, ¿vale? O sea, estamos subestimando la dosis. Si yo me pongo el dosímetro por fuera o si solamente uso esto, estaría sobreestimando la dosis, porque también es cierto que tengo órganos cubiertos. ¿Qué pasa con los que no están cubiertos? Pues que es básicamente la piel. Son tejidos que son mucho más resistentes y sus límites pues son relativamente altos. Estamos hablando de 500 milisievert por año. Se puede utilizar también dosimetría de anillo y dosimetría en cristalino. Ahora, estamos nosotros en particular haciendo un estudio, pues ya terminamos las mediciones, porque con el dosímetro que se utiliza por encima del cuello, se pueden estimar las dosis en extremidades, el dosímetro lo permite, y el que se está utilizando por detrás del chaleco permite estimar también la dosis en cristalino, porque el cristalino en una buena práctica está detrás de unas gafas plomadas, como está el chaleco, como está el dosímetro detrás del chaleco plomado. Y esta tecnología que utilizamos, permite hacer esas estimaciones con el mismo dosímetro. Y luego ya lo que estamos mirando es si la estimación de dosis efectiva con estos dos dosímetros es igual o similar a con solo el dosímetro por debajo o solo el dosímetro por fuera. Porque si vemos que hay una gran diferencia, pues la recomendación a partir del estudio sería que en hemodinamia sobre todo se utilicen dos dosímetros. En Argentina ocurrió hace relativamente poco, hace unos 4 o 5 años, hicieron un estudio similar y a partir de él determinaron, pero ya por la ARN, por la Autoridad Regulatoria Nuclear,
hacer obligatorio el uso de estos dos dosímetros. En Colombia se usa solamente uno por detrás del chaleco. Hablemos un poco de los pacientes ahora. Importante, si el tamaño del paciente aumenta, la dosis en la piel del paciente y el nivel de radiación dispersa aumenta. Esto es lo que les explico, ¿no?, de los controles automáticos, porque el equipo automáticamente va a aumentar la técnica y por lo tanto va a haber mayor radiación dispersa. Aquí vemos, estas son cosas que van a ocurrir siempre, simplemente es para mostrarles pues, que entre más grande sea el paciente, pues mayor va a ser la cantidad de dosis que va a recibir. No solamente él, sino también la que va a dispersar, ¿no?, porque es más denso, ahí va a haber más absorción de rayos, o sea, son menos los que van a llegar y por lo tanto las técnicas que se van a requerir son mayores. Importante es alejar lo más que se pueda al paciente del tubo, eso es fundamental. No poner bracitos por acá cerca, porque vean ahí cómo a medida que estoy más cerca las unidades de intensidad son mucho mayores, mucho mayores. Vean que no, entre 8.8 centímetros y 70 centímetros no es una gran distancia como para decir que aumente en 64 unidades las dosis, es demasiado. Y eso nosotros en las medidas que hacemos de dosis en los angiógrafos lo hemos evidenciado, ¿no? Cuando tomamos medidas lejos, más cerca, se ve cómo incrementa considerablemente estos valores. Lo mismo pasa con el receptor o el intensificador o el flat panel. Entre más yo lo pueda acercar, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Porque yo voy a omitir entre otras cosas, esta columna de aire, que lo que está haciendo es absorbiendo dosis, absorbiendo radiación que no le está llegando a este, y por lo tanto, al yo acercar este receptor, pues las técnicas las puedo disminuir, ¿vale? También pues eso tiene que ver también con la distancia. Indudablemente minimizar los tiempos. En estos días no se ve la imagen. Jaime, ¿ya la ves? ¿Ya ves la imagen? Porque yo sí la veo. No ves la... Revisa, Jaime, si sos tan amable, en la parte superior derecha hay unas flechitas que indican cómo está tu conexión. Al lado del botón ayuda, ahí hay como unas barritas. Tienes buena conexión a internet, porque a mí me parece excelente y creo que los demás están viendo la imagen. Puede que sea por un tema más de internet. De todas formas, Jaime, vamos a continuar. Igual tú no estabas cuando empecé. Está toda buena. La sesión se está grabando también, ¿no? Por si en algún momento te pierdes de alguna parte, yo les mando el link para que la vean en cualquier momento, o sea, ven tal cual lo que está pasando. Pero ¿no ves esta imagen o no has visto nada de lo que hemos presentado, o solamente aquí al final? Bueno, listo. Ok. No, es simplemente un relojito, Jaime, no te estás perdiendo de nada. Bueno, también dice Marta que a mano izquierda puedes descargar la presentación. Ahí están, eso no lo alcanzaste a ver, pero ahí están. Un documento muy completo sobre protección radiológica en intervencionismo. Si lo quieres leer, está bastante interesante y es fácil de leer. Y están las diapositivas, entonces si quieres incluso, a veces lo que hacen es descargarlas y las ponen a un ladito y ahí las van siguiendo, de pronto las ves mejor, también pues es una opción. Muchas gracias, Marta. Les decía, es que en estos días me hablaba un ingeniero, para disminuir estos tiempos, que se utilizaban unas gafas que estaban conectadas directamente con un sensor a las pantallas. ¿Para qué? Entonces el especialista se las pone, ¿cierto? Entonces, cuando está mirando la pantalla, le permite al equipo hacer fluoroscopía, pero cuando él baja la mirada para ver al paciente o ver el catéter por el que está introduciendo
lo que está introduciendo, pues ya sea el stent, el coil simplemente el catéter, pues cuando baja la mirada y sigue oprimiendo el pedal involuntariamente, a veces, por eso yo les decía ahorita, a ellos se les olvida que están haciendo rayos X, porque están más concentrados en lo que están mirando del paciente, en su patología. Entonces, estas gafas, cuando quitan la mirada de las pantallas, inmediatamente suspéndelas. Y este ingeniero me hablaba de estudios que demostraban una disminución en casi un 70% de la dosis, que es bastante grande el dato, ¿no? Entonces, no sé, las instituciones pues deben ser unas gafas costosas, pero no creo que tengan mucha ciencia, la verdad. O sea, que si alguno puede hacerlo, de hecho yo pues he tratado de hablar con la escuela de ingeniería a ver si por ese lado se puede hacer algo, pues siempre y cuando eso no esté patentado obviamente, pero sí sería de una gran ayuda para disminuir los tiempos, ¿no? Veamos aquí qué pasa. Aquí pues se ve que se está solapando cuando se hace un cambio de proyección, esto sobre todo pues cuando son estructuras más pequeñas, ¿no? Como el cráneo. Pero bueno, acá se ve un ejemplo en una paciente y se ve un ejemplo de una patología en la espalda. Entonces vean que acá estaban irradiando esta zona y hacen un cambio de posición, pero están repitiendo zonas, o sea, siguen exponiendo la misma zona que estaban exponiendo, o parte más bien, parte de esa zona. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Las distancias, cuando se hacen estos cambios de proyecciones, las distancias, como ven en este caso, disminuyen considerablemente. Antes estábamos a 80 centímetros y solo con hacer este cambio aquí se disminuye, la distancia, y por lo tanto, vean cómo se aumenta la dosis, cómo se aumenta la tasa de dosis, que pasamos de 20 a 40 miligramos minuto utilizando la misma, o en el mismo paciente más bien, a 250. Esto pues porque hay un mayor recorrido en el paciente y por lo tanto aumenta la técnica y porque disminuye la distancia. Entonces vean cómo esas cositas que son casi imperceptibles ayudan a aumentar o a disminuir tanto la dosis, y vean que acá se evidencia pues una patología, ¿no? Esto es lo mismo, aquí les estoy mostrando el caso del paciente, o sea, es que mostrar esas imágenes las mostramos es porque ocurren, pues uno dice, no, pero qué tan brutos, cómo le ocurrió poner ese brazo ahí. Pues vean que se ocurre y ocurre en accidentes, ¿no? Ocurre en accidentes, porque en este caso la distancia del foco al brazo es muy corta, está muy cerquita, acá la intensidad es muy alta, y obviamente al rayo tener que pasar por el brazo, por todo esto y llegar al intensificador hace que las dosis aumenten mucho. Y finalmente pues acá vemos algunas otras recomendaciones que ya he mencionado pues durante la exposición algunas, y es el uso de la fluoroscopía pulsada. Vean que hay equipos incluso hasta de 15 pulsos. A veces entro yo a una institución y veo que el equipo está en modo de alta tasa, completamente magnificado. Hombre, ¿por qué trabajan así? No, acá vino el ingeniero, nos lo dejó puesto ahí y que no lo moviéramos, que hundiéramos el pedal y listo. Y eso está muy mal, porque el uso de la magnificación está justificado siempre y cuando se necesite. Yo no puedo ir a hacer, por ejemplo, un control de calidad y tomar una imagen en modo normal y no ver nada, y luego magnificar y decir que el equipo está bueno, porque en la magnificación en un factor 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea, ya sí se ve. No, el equipo tiene que ver, o uno tiene que ver las imágenes de los fantomas en modo normal, o en modo magnificado sí que se va a ver, porque en modo magnificado incrementa la tasa, incrementa la dosis, incluso como ven ahí. Aumentar el campo o disminuir el campo visual en un factor de 2 aumenta la tasa en un factor de 4. Entonces, no estoy diciendo que usar la magnificación, que no se use la magnificación, no, ni mucho menos, porque de hecho para eso está, porque en algunos casos se va a necesitar usar la magnificación, solo que yo en modo normal debo tener una buena imagen, y en modo pulsado también.
Entonces no puede usar los equipos a altas tasas y magnificados porque de otra forma ya no vería nada. Eso no se justifica y por lo tanto hay que hacer un cambio en las pantallas, un ajuste en el intensificador y en el peor de los casos, pues cambiar el equipo. ¿Vale? Bueno, con esta entonces terminamos. No sé si tienen algunas duditas. Yo vuelvo y los saludo por aquí para que no piensen que dejé una grabación ahí rodando. Entonces, si tienen dudas, me las preguntan por el chat y si no, pues pausamos ya la grabación y nuevamente les agradezco. Acá yo tengo pues ya listadas las personas que asistieron para obviamente enviarles los certificados el día de mañana. Bueno, voy a... Yo, voy de hecho a...